La tarde en que Michael Mulford fue atacado en Barranquilla no fue un hecho aislado. Era más bien la consecuencia visible de una guerra silenciosa que desde hacía años se libraba por el control del puerto. Barranquilla, el principal eje comercial del Caribe colombiano, había pasado de ser símbolo de progreso a convertirse en escenario de una disputa feroz entre bandas criminales, clanes locales y redes internacionales de narcotráfico. Y el atentado contra un ciudadano extranjero, ocurrido a plena luz del día, expuso ante el mundo un conflicto que ya devoraba a la ciudad. Mulford, empresario vinculado al comercio marítimo, apenas llevaba unos días en el país cuando fue sorprendido por sicarios en una avenida transitada. El estruendo de las balas atravesando su vehículo interrumpió la rutina de una tarde cualquiera y sembró el pánico en plena luz del día. No se trató solo de un ataque contra su integridad física. Cada disparo fue un golpe certero contra la imagen de Barranquilla como polo de desarrollo y puerta de entrada al comercio global. Los transeúntes que corrieron a refugiarse, los conductores que frenaron de improviso y los testigos que después contaron el horror vivido se convirtieron en parte de una escena que dejó cicatrices colectivas. El mensaje era brutalmente claro. Nadie estaba a salvo de un territorio donde el crimen organizado había logrado infiltrarse en cada rincón y donde incluso la presencia de empresarios extranjeros podía convertirse en objetivo. Esa sensación de vulnerabilidad absoluta prepara el terreno para comprender que el atentado no era un hecho aislado, sino un síntoma de una batalla más amplia que ya devoraba a la ciudad. ¿Puede una ciudad con tanta historia y proyección internacional quedar doblegada por la violencia? ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades cuando la línea entre la legalidad y el crimen se vuelve difusa? Deja tu opinión en los comentarios, apoya este trabajo con un like y suscríbete. Tu participación mantiene viva esta conversación. El puerto en disputa. El atentado no se entiende sin el contexto del puerto de Barranquilla. Su ubicación estratégica lo convierte en una auténtica puerta de salida de cargamentos hacia el Caribe, Estados Unidos y Europa. Un nodo logístico que desde hace décadas ha sido tan codiciado como disputado. Desde la década de 1990, distintos grupos criminales han luchado por controlar su acceso. Primero las mafias locales que imponían cuotas ilegales a comerciantes, después estructuras paramilitares que vieron en el puerto una fuente inagotable de financiamiento, y más recientemente, organizaciones como los Costeños o el Clan del Golfo, que han perfeccionado sus métodos para infiltrar trabajadores, alterar manifiestos de carga y garantizar el paso de sus alijos. El puerto además concentra una riqueza inmensa, contratos millonarios por concesiones estatales, cadenas logísticas internacionales, empresas exportadoras e importadoras que dependen de su funcionamiento. Quien controla el puerto controla no solo el tráfico ilícito, sino también una parte significativa de la economía legal de la región. Ese control se traduce en poder político, en capacidad de intimidación y en influencia sobre sectores empresariales que muchas veces terminan obligados a convivir con la amenaza. Esa disputa no se queda en los muelles, se proyecta en las calles de Barranquilla, con una crudeza que sacude la vida diaria. Atentados contra locales comerciales, extorsiones que asfixian a pequeños y grandes negocios, amenazas a empresarios que se atreven a resistirse y asesinatos selectivos se convierten en parte de un paisaje urbano marcado por el miedo. Lo que en apariencia son hechos aislados, un local atacado, un empresario asesinado, un funcionario intimidado, en realidad son movimientos calculados dentro de un mismo tablero de poder, jugadas que buscan consolidar el dominio sobre la infraestructura más estratégica de la región. Cada bala disparada en la ciudad lleva el eco de esa pugna soterrada, y la población, consciente o no, queda atrapada como espectadora y víctima de una batalla silenciosa. Fue en ese clima enrarecido y violento donde se fraguó el ataque contra Michael Mulford, un golpe que condenó toda esa lucha subterránea y que marcaría un punto de inflexión en la percepción de la inseguridad barranquillera, enlazando directamente con lo que vendría después. El atentado contra Michael Mulford. El ataque contra Mulford fue planificado con frialdad y precisión. Los sicarios conocían sus movimientos diarios, el vehículo que utilizaba y hasta las paradas rutinarias que hacía en la ciudad. Todo indicaba que había existido una labor previa de inteligencia, un seguimiento minucioso que permitió a los atacantes elegir el momento exacto para ejecutar la emboscada.
La ejecución no fue un acto improvisado, tuvo la marca inequívoca de un mensaje calculado. La ráfaga de disparos no solo buscaba silenciar a un empresario extranjero, también pretendía demostrar que los hilos del poder criminal alcanzaban a cualquiera, incluso a los actores internacionales que operaban en la ciudad. En ese instante quedó claro que el atentado no era un hecho aislado, sino la expresión más brutal de la disputa que corroía a Barranquilla y que preparaba el terreno para un debate mayor sobre la verdadera dimensión de la violencia en torno al puerto. Tras el atentado, las autoridades intentaron mostrar control. Se desplegaron allanamientos, se anunciaron capturas y se lanzaron promesas de investigaciones exhaustivas. Las ruedas de prensa buscaban proyectar una imagen de firmeza, pero en la práctica la sensación de vulnerabilidad creció con cada hora. Para muchos barranquilleros, las acciones parecían más un espectáculo que una respuesta real. Aquello no era más que la confirmación de lo que ya sabían, que el crimen organizado tenía ojos y manos en cada esquina, que sus tentáculos se extendían hacia sectores políticos, empresariales e incluso de la propia fuerza pública. Esa percepción de que la violencia podía tocar a cualquiera generó un clima de desconfianza generalizada y alimentó la idea de que Barranquilla estaba librando una batalla más profunda de lo que las cifras oficiales admitían, preludio de un debate mayor sobre la seguridad de la ciudad y el futuro del puerto. Una herida abierta en la memoria colectiva. El caso Mulford no se cerró con un parte policial. Por el contrario, se convirtió en símbolo del deterioro de la seguridad en Barranquilla y en un espejo de las contradicciones de una ciudad que crecía económicamente mientras era devorada por la violencia. Años después aún se recuerda como una advertencia de lo que ocurre cuando la criminalidad se incrusta en el tejido social. Una herida que no cicatriza y que condiciona cada intento de reconstruir confianza. El puerto sigue siendo un punto de disputa y la violencia, aunque más silenciosa y menos mediática, continúa marcando la vida cotidiana de sus habitantes, dejando una sensación de fragilidad permanente. El atentado también abrió un debate nacional de gran calado. En el Congreso y en los medios surgieron discusiones sobre cómo blindar la infraestructura estratégica del país frente a la penetración del crimen organizado. Expertos advertían que el puerto de Barranquilla no era un caso aislado, sino parte de un fenómeno que afectaba a todos los corredores logísticos de Colombia. ¿Cómo garantizar que el comercio legítimo no fuera contaminado por el narcotráfico? ¿Qué responsabilidad recaía sobre las autoridades locales y nacionales? La pregunta más inquietante, sin embargo, era otra. ¿Es posible recuperar la confianza en una ciudad cuando la violencia ha calado tan hondo y ha dejado cicatrices en generaciones enteras? Este dilema preparó el terreno para las reflexiones que vendrían después, donde la memoria de Mulford se convertiría en una voz que sigue exigiendo respuestas y acciones concretas. El atentado contra Michael Mulford nos deja una lección amarga. La violencia no distingue nacionalidades ni clases sociales cuando se trata de un territorio disputado por el crimen. Su nombre quedó ligado a la historia reciente de Barranquilla como un recordatorio de la vulnerabilidad de una ciudad que, a pesar de su fuerza cultural y económica, sigue marcada por las cicatrices del miedo. Hoy Barranquilla enfrenta el reto de reconciliar su imagen de polo de desarrollo con la sombra persistente de la criminalidad. Los esfuerzos de seguridad han mostrado avances, pero la pregunta persiste en la mente de muchos. ¿Será capaz la ciudad de recuperar la tranquilidad y blindar su futuro? ¿O continuará atrapada en un ciclo de violencia que se reinventa con cada generación de grupos criminales? La reflexión va más allá de un hecho aislado. Nos obliga a pensar en cómo el crimen organizado erosiona las bases de la sociedad y pone en riesgo la confianza ciudadana. Este caso abre un llamado urgente a no normalizar la violencia y a exigir transparencia, justicia y compromiso real de las instituciones. Porque mientras la memoria de Mulford permanezca viva, también lo hará la exigencia de que Barranquilla y Colombia entera no se resignen a convivir con el crimen. Si esta historia te impactó, apóyala con tu like, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz es parte esencial para mantener viva la memoria y exigir un futuro distinto.